Hola de nuevo, estamos en la segunda charla de Mientras tanto, una serie que creo que nos viene muy bien a todos y todas. Y es que yo sé realmente que se siente muy extraño volver a estar en una situación en la que creíamos que no íbamos a volver a vivir. Es decir, hace un año exactamente estábamos en digamos que en lo peorcito de la primera ola del coronavirus y realmente estábamos muy asustados, con muchas dudas, estábamos realmente con mucha incertidumbre, pero de repente en diciembre vimos como que todo había pasado y realmente creíamos que estábamos del otro lado de este asunto. Sin embargo, se recrudecieron los casos, volvió una ola todavía más grande, tenemos los hospitales saturados, las UCIs saturadas, el personal de salud está cansado y el comercio no da más. Y realmente creo que en este momento, aunque ya sabemos mucho de lo que hay que hacer para evitar el contagio, hay más temores que antes, hay más incertidumbre que antes. Las vacunaciones o las vacunas ya empezaron hace rato, pero no van tan rápido como quisiéramos y como creo que debería, aunque hay esperanza porque creo que van a hacer algunos cambios en estos días próximos. Pero yo comprendo que se siente extraño estar de nuevo en una situación que creíamos que ya no iba a volver y que teníamos por superada. Eso no suele pasar en la vida. Eso no suele pasar en muchas áreas de la vida, en el amor, en la pareja, en el trabajo, en la economía. A veces creemos que nunca vamos a volver a vivir situaciones complejas, complicadas, duras, y de repente nos vemos de nuevo en la misma situación y decimos, otra vez en esto, otra vez. ¿Y qué aprendimos de la primera ola? Y eso es lo que yo quisiera que hoy empecemos a reflexionar. ¿Qué aprendiste de la primera ola hace un año? ¿Y cómo lo podemos aplicar hoy? En esto que viene. ¿Cómo podemos realmente aplicar lo aprendido? No solamente lo aprendido con Dios de manera espiritual, sino lo aprendido de forma personal y en el manejo de esta situación. Así que hemos pasado de generales y muy interesantes. Si usted no ha visto las series anteriores, por favor vaya a nuestro canal de YouTube y busque las series anteriores. Hay una que se llamaba, por ejemplo, ¿Quién necesita a Dios? ¿Quién necesita a la iglesia? O una que se llamaba, por ejemplo, Elemental, mi querida iglesia, que fue muy exitosa y que la recomendamos muchísimo. Pero de ahí pasamos a Mood para algo más personal en cuanto a nuestras relaciones interpersonales para analizarnos a nosotros mismos. Y luego llegamos a una serie que se llamaba La batalla de las neuronas, que terminamos hace 15 días y que también fue de mucho impacto y de mucha bendición para muchas personas. ¿Por qué estamos haciendo esa curva para poder llegar a pensar más en nosotros mismos? Porque creo que tenemos que vernos al espejo para poder crecer ahora de manera personal. Eh, y además, porque creo que es un tiempo de mucha incertidumbre, es un tiempo de muchas preguntas. Mucha gente dice cosas de todo tipo. Uno ve en las redes sociales, hay versiones, ¿verdad? Los epidemiólogos, digamos, de pacotilla que salimos por todas partes, nos llegan por WhatsApp, nos llegan por Facebook, nos llegan por cualquier parte, los audios de falsos médicos nos llegan. Hay gente que dice que sí, que hay que limpiar todas las superficies, todo lo que usted se compre y que entre a la casa. Hay gente que dice que el alcohol, que no, que el alcohol no. Hay gente que dice que la vacuna, hay gente que dice que no, que la vacuna no. Hay gente que dice que se contagia por el aire, hay gente que dice que sin mascarilla, que con mascarilla. Y usted dice, Dios mío, ya no sé ni qué creer, ni qué dejar de creer. Estoy harto de esta situación y necesito que esto cambie. Y mientras tanto cambia, ¿qué hacemos? Mientras tanto cambia, ¿cómo creemos? Mientras tanto cambia, ¿qué hace usted? Por eso es esta serie tan importante y por eso es crucial que usted no se pierda ninguna de las charlas, la anterior, esta y las dos que siguen, porque vamos a trabajar ese mientras tanto de nuestra fe, nuestro corazón, nuestros pensamientos, porque sí, efectivamente estamos viviendo una situación de espera, que hay que esperar y aplicar lo aprendido. Justamente ese es el punto, que muchas veces no sabemos qué hacer mientras esperamos.
Cuando usted está, nosotros quisimos hacer unos videos graciosos con todos ustedes, todavía están a tiempo de enviarlos si quieren. ¿Qué hacen mientras ustedes esperan? ¿Qué hacen cuando están esperando una llamada telefónica? Se quedan viendo el teléfono ahí, lo apagan, lo encienden. Yo hago a veces, a ver si es que no le está llegando bien la señal, entonces le pongo modo avión y le vuelvo a poner, quitar el modo avión para ver si ya le entran los mensajes. Todo eso lo puedo hacer. ¿Qué hace usted mientras espera? ¿Qué hacemos mientras esperamos? ¿Y qué vamos a hacer mientras esperamos que termine la pandemia o nos vacunen o que las cosas cambien? ¿Qué vas a hacer? De eso se trata esta serie. Hay momentos en la vida en que llegan situaciones que llegan para cambiarnos para siempre, que llegan para cambiar nuestra vida. Eso se llaman puntos de pivote en la vida. Una ruptura, un accidente, una enfermedad, una epidemia, una pandemia, llegan para cambiarnos. Pero mientras lo estamos viviendo, nosotros tenemos que aprender a esperar. Y por eso me parece que lo que vamos a comentar hoy va a ser muy relevante, muy importante para todas y para todos nosotros. Vamos a orar un momento y arrancamos con los textos bíblicos que vamos a comentar hoy. Señor, te pido que nos hables hoy. Te pido que hoy sea un día, una mañana, una noche, dependiendo de la hora en la cual la gente esté viendo esta charla, que sea de bendición, que nos hables, Señor. Que esta sencilla charla, que estas sencillas ideas puedan calar profundo en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. A todas esas cosas que acabo de mencionar, hay que sumarle todas las cosas que ya veníamos viviendo antes de la pandemia. Lo que usted tenía antes de la pandemia sigue en nuestra vida. Si usted tenía una mala relación con su pareja, eso sigue todavía. Si usted tenía una mala situación financiera, económica, eso sigue todavía o se ha profundizado, se ha acentuado. Todas las cosas que ya teníamos como algo con problemas desde antes, ahora mismo también se ven impactados y esto nos está cambiando. ¿Qué hacemos con todo eso? Así que se nos vienen a la mente algunas cosas. Por ejemplo, esto. Nunca llegaré a ser feliz otra vez. Después de todo esto he perdido tanto y sobre todo si usted ha sido una de esas personas cuyos familiares, alguno se enfermó o murió, o que perdió el trabajo, o que perdió su negocio, o que el impacto de la pandemia fue tan severo, que usted dice, nunca llegaré a ser feliz otra vez. Vea, estaba hablando con alguien en estos días que ha pospuesto la boda 3 veces. Ha pospuesto la boda 3 veces. ¿Usted sabe lo que es posponer la boda 3 veces? Usted paga todo y luego tiene que posponerlo y obviamente cuando vuelve a fechar la gente lo trata muy bien porque saben que la pandemia, pero también tiene que invertir y no solo eso, sino que hay un montón de cosas que se pierden. Bueno, nunca llegaré a ser feliz otra vez. Nada bueno puede venir de esto. Todo va a salir mal. De aquí en adelante el mundo va a ser peor. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. Usted puede tener estos pensamientos durante la espera. Eh, pero, ¿es eso cierto? ¿Es todo esto? Son sentimientos y preguntas válidas o afirmaciones válidas, pero ¿será cierto? Vamos a hablar un poco de eso ahora. Y lo que usted puede llegar a estar tentado a pensar también, además de esto, es, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y Dios le interesa a mi familia? Porque no ha aparecido en todo este tiempo. Parece que me abandonó, parece que no le interesaba todo mi esfuerzo, todo mi trabajo, todo mi negocio. Vea, he conocido gente de la iglesia que estaba emprendiendo negocios, emprendiendo antitos de la pandemia y eso se esfumó. ¿Y Dios le interesa eso? A Dios le interesa todo lo que habíamos sembrado y por lo que habíamos luchado toda la vida y que ahora parece que se está perdiendo. A Dios le interesa este país, a Dios le interesa a usted, le intereso yo, porque parece que Dios está ausente. Y en medio de todo esto, de este coronavirus, en medio de esta situación, yo quiero que usted sepa esto. Dios no está ausente, no es apático, no está enojado.
3 afirmaciones que quiero que usted repita ahí donde usted está, ahí. No sé si está en familia, no sé si está solo, sola, no sé si va manejando y va escuchando, lo que sea, pero repítalo, repítalo, ojalá en voz alta. Dios no está ausente, Dios no es apático y Dios no está enojado. De hecho, yo quiero decirle a usted que Dios lo ama, Dios la ama. Esté sintiendo en este tiempo de espera. La razón por la que yo digo esto realmente es que mucha gente dice, ¿y qué hice mal yo? O sea, a mucha gente la pandemia le ha ido muy bien. A mucha gente yo veo que más bien le prosperó el negocio. A mucha gente yo veo que por más que sale y hace fiestas, nunca se enferma, no se le pega el virus, vive como si no hubiera pasado nada. ¿Qué hice mal? ¿Qué he estado haciendo mal? Hay un montón de sentimientos también de culpa durante esta espera, de lo que hemos hecho mal, de lo que pudimos haber hecho, y ahora que las cosas se pusieron peores porque no aproveché el tiempo antes, un montón de cosas que usted puede estar pensando. ¿Será un castigo de Dios? Porque el mundo es un mundo terrible y depravado. Dicho sea de paso, el año pasado por esta época decíamos, la pandemia va a hacer que el mundo sea más empático unos con otros, nos amemos más los unos a los otros. Pero ve a Colombia cómo está, no sé si ha visto las noticias, ve a Israel y Palestina cómo están en este momento. Realmente el mundo no está aprendiendo mucho, pero usted y yo sí podemos aprender en esta espera. Mientras tanto, usted y yo sí podemos cambiar y sí podemos aprender muchas cosas. Por eso yo necesito decirle eso, que aunque usted no sienta a Dios presente, aunque usted no vea a Dios actuando, Dios lo sigue amando. Dios te sigue amando. ¿Y por qué estoy tan seguro de eso? En primer lugar, porque lo he experimentado en mi vida. Cómo Dios me ha sostenido en este tiempo y en otros momentos duros de mi vida. Porque seamos claros y seamos sinceros. Este no es el primer momento duro de su vida o de la mía. Esta no es la primera vez que usted no sabe qué hacer. Esta no es la primera vez que usted tiene que esperar y no sabe qué va a pasar después. Esta no es la primera vez que usted tiene que inyectarle fe a la vida, esperanza a la vida. Yo estoy seguro de que Él nos ama porque yo ya lo he experimentado y yo sé que usted también. Pero también estoy seguro de que Él nos ama porque yo creo en lo que dice la Biblia y la Biblia dice que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es más, dice que nos amó tanto, nos amó tanto, nos amó tanto que dio a su Hijo, que dio a su Hijo por usted y por mí. Ahora bien, yo quiero decirle a usted, ¿qué es lo que yo hago cuando vivo experiencias de zozobra, de inestabilidad, de oscuridad, de dolor, de miedo, como esta que estamos viviendo de alguna u otra manera? ¿Cómo lidio con estos momentos? ¿Qué es lo que hago? Es cierto, yo soy un ser humano común y silvestre que me desespero, me enojo, reviento. En estos días, voy a serle sincero, me he estado sintiendo de repente como con una especie de modorra, como con pereza, como sin ganas. No sé si usted le ha pasado, creo que eso lo han descrito. Mire, hasta el CEO de Zoom está harto de hacer Zoom. Busquen la noticia, es cierto, ya todos estamos cansados de esto. ¿Qué hacemos y qué hago yo? ¿Qué es lo que yo hago para lidiar? Siempre me hago una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué dice la Biblia de esto? Ahora, la Biblia no tiene respuestas para todo, pero la buena noticia es que este tipo de momentos como el que estamos viviendo sí aparecen en la Biblia. Y sí hay historias que nos pueden aleccionar, enseñar para la espera en este tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo busco esas respuestas en la Biblia y aquí les va 2 historias rápidas, sencillas, con mucha enseñanza, que creo que la mayoría conoce, la mayoría de nosotros conocemos estas 2 historias y que creo que podemos sacarle mucho provecho a esto. Entonces, vean, el silencio de Dios no significa su ausencia. El silencio de Dios no significa su ausencia. En estas 2 historias vamos a ver 2 aspectos del silencio o de la ausencia. Silencio de Dios, ausencia. Lo que parece ser que Dios está callado y no responde
por más que oremos, por más que nos arrodillemos, por más que hacemos un montón de cosas, o que está ausente, no silencioso, ausente, que simple y sencillamente se esfumó, no está, se fue. Dios se fue de fiesta, está salvando otro mundo, parece que no está. Dos historias que tienen eso, ese telón de fondo, por así decirlo, ese leitmotiv de fondo. La primera que vamos a estudiar, y vean, como yo sé que son historias que la mayoría conocemos, no les voy a profundizar demasiado, no le voy a hacer un exégesis demasiado detallada, sino que voy a ir al grano. Vamos a ir al grano. Vamos a ir a lo que creo que es importante de la moraleja, de la enseñanza de estas historias para nosotros hoy. Entonces, la primera se trata de este personaje, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Algunos de ustedes conocen la historia de Juan. Recuerden que Bautista no era ni la religión de él ni el apellido de él. Bautista era el apodo de él porque se dedicaba a bautizar gente en el río Jordán, proclamando el Mesías que tenía que venir. Y ahora esto es importantísimo para la historia de Juan el Bautista. Cuando él vio a Jesús una vez, él les dijo a todos, este es el que era, este es el mero mero, este es el Mesías. Y de hecho él lo bautiza ahí en el Jordán. Ese era Juan el Bautista. Eh, un día Jesús estaba con sus discípulos ahí haciendo lo que hacía Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Yo me lo imagino conversando, enseñándoles, comiendo riquísimo, porque eso sí comían mucho. Y estaban en la región de Galilea y de repente llegaron unos hombres que se presentaron como discípulos de Juan el Bautista. ¿Verdad? Se presentan, mire, hola Jesús, nosotros venimos de parte de Juan el Bautista, somos sus discípulos y que dice Juan que le hagamos una pregunta a usted. Nos mandaron a hacerle una pregunta y entonces yo me imagino ahí a los discípulos de Jesús poniendo atención a quiénes eran estos y cuál era la pregunta que era tan importante que Juan el Bautista mandaba a preguntar. Y Jesús pone atención y entonces... esta era la pregunta. ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando o esperando a otro? ¿Eres tú el Mesías? Ahora, recuerdan que yo les dije que Juan el Bautista había bautizado a Jesús y les dijo a todo el mundo con una, ¿verdad? Con un aplomo, con una seguridad, con una convicción. Este es el Mesías, este sí que es, este es el mero mero. Y ahora resulta que manda a preguntar y dice, ¿será que sí? ¿Será que usted es? ¿O me equivoqué? Porque todo este tiempo he predicado que es usted, pero ahora me entraron dudas Jesús. Ahora, la pregunta aquí del millón también era, ¿por qué Juan el Bautista fue tan pendejo de mandar a unos discípulos? Usted dirá, ¿por qué mandó emisarios, mensajeros, y no fue él a encararse con Jesús y decirle, a ver, ¿es usted o no es usted la persona que estamos esperando como Mesías? La razón por la que envió a sus emisarios, a sus mensajeros, es porque Juan el Bautista estaba encarcelado. Y aquí se pone la historia un poco interesante. Juan el Bautista estaba encarcelado en una cárcel que se llama Maqueronte. Y por supuesto, lo que había sucedido es que Juan el Bautista era ese tipo de predicador que no se callaba nada, no tenía pelos en la lengua. Y había un hombre que era el que regía la región de Galilea que se llamaba Herodes Antipas, que era el hijo de el rey Herodes. El hijo se llamaba Herodes también. ¿Verdad? Herodes Junior, diríamos nosotros. Y este Herodes Junior se había casado, o este Herodes se había casado con la esposa de su hermano, que a su vez era su sobrina. Ojo, voy a repetir esto. Este maje se había casado con la esposa del hermano difunto, que a su vez era su sobrina, es decir, era la esposa, cuñada, sobrina. Imagine qué novela estaba viviendo. Entonces Juan el Bautista estaba hablando y predicando muy mal de esta familia, los que se casan con la hermana que a la vez, o más bien la hermana no, con la esposa del hermano que a la vez era sobrina y ahí estaban. Y Juan el Bautista predicaba contra ellos. Entonces esta mujer
le dio mucha chicha, le dio mucha cólera que Juan el Bautista predicara contra ellos y que los criticara abiertamente y que todo el pueblo estuviera hablando mal de ellos. Entonces le dijo, a ver, Herodes, necesitamos arrestar a Juan el Bautista. Este man me cae muy mal. Y lo arrestaron y lo llevaron a esa prisión que se llama Maqueronte. Y Juan el Bautista fue encarcelado y obviamente no es un trato de lujo, no es un hotel 5 estrellas, no son comidas gourmet. Realmente lo odiaban y lo querían matar. Eh, por eso es que mandó a sus discípulos, porque empezó a ver que pasaban los días, pasaban los días, pasaban los días. Él estaba en la cárcel, en Maqueronte. Pasaban los días y Jesús, que era, y aquí hay un dato importante, era primo de Juan el Bautista. Primo lejano, pero era primo. Se conocían, sabía quiénes eran. Y cuando Jesús se dio cuenta que lo habían encarcelado, pues yo creo que era natural que cualquiera de nosotros hubiera ido en su ayuda. Y eso era lo que esperaba Juan el Bautista, que Jesús hiciera algo por él. Y de hecho, vean qué interesante, porque cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, cuando Jesús le llega el chisme de que habían encarcelado a Juan, vea lo que hace. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, o sea, se jaló. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum. Aquí nos va a ayudar bastante un mapa que tengo aquí. Veamos esto. En primer lugar, estamos hablando de que Maqueronte es aquí, ¿verdad? Del otro lado del lago. Del otro lado del lago. Jesús dice el texto bíblico que se fue de aquí a Nazaret. Y luego, o sea, cuando supo que a Juan lo habían encarcelado, más bien se alejó, se fue a Nazaret. Y de Nazaret se fue hasta Capernaum, aquí arriba. Larguísimo. En vez de irlo a ayudar, se alejó. Se dice que Juan el Bautista estuvo más o menos 1 año y medio encarcelado. Más o menos lo que usted y yo llevamos de pandemia. Más o menos. 1 año y medio. Y ya cuando Juan el Bautista realmente está harto de esperar que Jesús haga algo, esa ausencia, ese silencio de Jesús, entonces le manda estos mensajeros. Y en ese contexto es que le hacen la pregunta, ¿usted era el que teníamos que esperar? ¿O nos equivocamos? Y yo creo que nosotros estamos en una situación como si nosotros estuviéramos en Maqueronte, ¿verdad? Encarcelados. Muchos no salimos de la casa, excepto para cosas muy, muy puntuales. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto tiempo más va a tardar esto. Estamos a la espera de que Jesús haga algo. Y de repente sentimos que Jesús, en vez de venir a Maqueronte, donde usted y yo estamos, para solucionar las cosas, se nos va para Nazaret y después se nos va para Capernaum y no nos está poniendo atención, no nos está escuchando. Parece que más bien se aleja, nos abandona. Y empezamos a preguntarnos, ¿será que sí era? ¿Será que he creído en lo correcto? ¿Será que realmente este Jesús a mí sí me ama? Porque yo veo que a otros probablemente sí. Pero a mí me va a dar el sustento de lo que necesito para pagar mis cuentas. Me va a ayudar a encontrar trabajo, el que perdí. Me va a ayudar a sostener el que tengo. Me va a ayudar con estas situaciones. Pero parece que se fue de Maqueronte a Nazaret y de allí a Capernaum. Y le mandamos los emisarios. ¿Es usted el que tenemos que esperar? ¿O buscamos a otro? Y empezamos a ver alternativas en qué creer. ¿En qué creer? No, yo ya estoy dudando de esto. Yo creo que tenían razón aquellos. Yo creo que tenía razón el otro. ¿Qué hacemos mientras esperamos? ¿Qué hacemos mientras esperamos? Después de 1 año y medio, entonces la respuesta de Jesús, cuando le llegan los discípulos de Juan y le preguntan si era la persona que tenían que esperar, esto es lo que dice Jesús. Les respondió Jesús, vayan y cuéntenle. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo ustedes. Ustedes son testigos. Los ciegos ven, los cojos andan y continúa. Los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Vaya y cuéntenle que sí, que soy yo. Es más, no les diga que yo soy el Mesías, dígale lo que están viendo. Hay milagros por allí. Están sucediendo cosas a nuestro alrededor. Vaya y cuéntenle eso a Juan el Bautista.
Y esto es lo que significa esta historia para nosotros. Nosotros estamos en Maqueronte, en una especie de prisión y no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Jesús sigue siendo Jesús. Jesús sigue haciendo milagros. Jesús sigue haciendo que los ciegos vean o dejamos de creer en Él. Jesús sigue haciendo que los muertos resuciten o dejamos de creer en Él. Jesús sigue dando las buenas nuevas a los pobres o dejamos de creer en Él. ¿Estamos viendo lo que hace Jesús en otras partes o dejamos de verlo? Porque si lo dejamos de ver, necesitamos empezar a estar más cerca de la gente que está viendo a Jesús y que predica a Jesús. Es más, dejamos de unirnos a la iglesia, dejamos de ser parte de una iglesia, nos enfriamos espiritualmente, porque es una muy buena oportunidad para retomar ese contacto con Jesús y empezar a ver y oír lo que Jesús sigue haciendo, porque Él sigue actuando. Y díganle, dice Jesús, Dios bendice, esto es poderosísimo, esto es poderosísimo. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí, a los que no se apartan cuando me tienen que esperar, a los que no se enfrían cuando parece que yo me fui a Capernaum, a los que siguen creyendo. Dios bendice, eso lo dice Jesús, esto no lo dice Pablo, esto no lo dice Juan el Bautista, esto no lo dice Pedro, esto lo dice el mismísimo Jesús. Dios bendice a los que no se apartan de la fe a causa o por causa de mí. Esto es muy poderoso. Dios te va a bendecir. Dios nos va a bendecir si seguimos aferrados a Él. Hay una bendición, dice el texto bíblico, yo creo en eso. Hay una bendición, vea que esto no es magia, esto no es una bendición del apóstol tal, esta no es una bendición del pastor tal, esto es Jesús hablando desde sus propios labios. Dios bendice al que no se aparta por causa de mí mientras esperas. Siga creyendo, siga. Dios bendice al que no confunde su silencio con su ausencia. Dios te va a bendecir cuando, a pesar de que parezca que Jesús está en silencio, que Dios no responde, usted no está confundiendo ese silencio con que Dios no está con usted. Él sigue estando con nosotros. Siga creyendo. Sigamos fuertes en esto, en medio de esta situación. La segunda historia que yo quiero que tomemos en cuenta hoy, y con esta termino, es la historia de, es más, no les voy a decir exactamente quién es, pero era quizás el amigo más especial de Jesús. Usted tiene que adivinar. El amigo más especial de Jesús. Y este amigo enfermó de muerte. Enfermó. Es decir, actualmente sería la noticia: Jesús, el que amas está en la UCI. El que amas está en el hospital. El que amas está desahuciado. El que amas está a punto de morir o está en riesgo de morir. Le llegan, Jesús estaba ahí por donde, en la misma zona geográfica en Galilea, por donde estaba Juan el Bautista bautizando, y le llegan unos amigos, unos judíos, y le dicen: Jesús, mae, el que usted ama, y me encanta la frase, el que usted amas, está enfermo. Y yo me imagino a los discípulos de Jesús diciendo: ok, mae, aquí vamos a ver otro milagro, porque Jesús estaba en su mejor periodo de milagros. Aquí vamos a ver otro milagro. Vamos, estamos hablando de Lázaro, ¿verdad? Estamos hablando de Lázaro. Y todos están a la expectativa. ¿Qué va a hacer Jesús? Y vean lo que hace Jesús. Y esto me llama demasiado la atención. ¿Qué cree usted que hizo Jesús? ¿Qué cree usted que hizo Jesús? Jesús amaba a Marta y a su hermana María y a Lázaro, que eran 3 hermanillos. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo en la UCI, en el hospital, con COVID, se quedó 2 días más donde se encontraba. Él me dijo: sí, está enfermo. Aquí me quedo. Incluso tardó 2 días más, tardó en total 4 días. Y los discípulos, me imagino que le preguntaban: mae, ¿no vamos a ir donde tu amigo, tu mejor amigo, el que amás?
Y Jesús dice, no, aquí me quedo, yo tengo otras cosas que hacer. Quiero que aprendan algo. Y uno dice, mae, no es momento de enseñanza, se está enfermo. No es momento de que nos dé lecciones raras. Hay un mae enfermo en la UCI. No vas a ir a hacer lo mismo que estás haciendo con todos los demás, sanándolos, ayudándolos. Y Jesús, no, aquí me quedo. De hecho, se fue más lejos todavía y visitó varios pueblos, haciendo milagros, mientras tanto su amigo estaba padeciendo. Y sus dos hermanas, que también eran amigas de Jesús, Marta y María, estaban sufriendo terriblemente. Y en esa larga espera de 4 días, ellas tuvieron su propia experiencia amarga de la espera, del mientras tanto. Para cuando Jesús ya dijo, vámonos, vamos a ver qué ha pasado con Lázaro. Lázaro ya había muerto. Y cuando llegó, se encuentra 2 escenarios distintos. El primero, la primera que le sale al encuentro se llama Marta. Y yo creo que ustedes y yo conocemos a Marta, que era más impetuosa, sus emociones a flor de piel, y ve a Jesús de frente, y yo me la imagino agarrándolo del pescuezo a Jesús, y le dice estas palabras, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús entonces le dice, Marta, Marta, ¿cuántas veces te tengo que preguntar? Y cuántas veces te tengo que decir que el que esté muerto, que el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, dice Marta, yo sé, eso es una predicación que le escucha a usted, pero mi hermano está muerto ahora y usted estaba lejos, usted estaba ausente, tuvimos que esperar. Jesús se vuelve, camina un poco más y se encuentra con la otra hermana del difunto Lázaro, María, y María le dice las mismas palabras. Jesús, pero en otro tono, se lo dice en otro tono, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Y Jesús lloró. Ahí es donde está el versículo más corto del Nuevo Testamento, no de toda la Biblia. El versículo más corto de la Biblia es no matarás, cuente las letras, pero y Jesús lloró es el versículo más corto del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que Jesús llora? ¿Cuándo? Cuando María derrama su corazón en medio de la espera, en medio de la pérdida, en medio del dolor. Si no hubieras estado aquí, Jesús, mi hermano no habría muerto. Y yo sé algo, yo sé algo. Yo sé que tenemos un Dios que no se enoja cuando derramamos toda nuestra amargura delante de Él y le decimos, Mae, ¿dónde estás? Si usted hubiera hecho algo antes, esta pandemia no hubiera sucedido. Si usted hubiera hecho que mis cuentas y mi negocio fuera más fuerte desde antes, yo no estuviera en estas penurias. Si usted me hubiera respondido antes, ¿dónde estabas? ¿Y dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Yo he creído en ti. A veces yo me pongo a conversar con Dios, con Jesús, y le digo, Mae, he dado mi vida por usted, he dado mi juventud, he dado lo que llevo de adultez. ¿Dónde estás ahora? Y parece que yo estoy en Maqueronte y el Mae se fue a Galilea, a Nazaret. Pero de repente Jesús dice, quiten la piedra, quiten la piedra, quiten la piedra de esa tumba. Y dice las palabras más profundas de esa historia. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucita. Porque cuando todo parece que ya huele a que se pudrió, cuando ya está puesta la piedra de la lápida y ya no hay más esperanza, la palabra final la tiene Él y puede decir, Lázaro, ven fuera. Y todo cambia. Todo cambia. Esperar creyendo o esperar dejando de creer. Hágase las preguntas que quiera, pero mi propuesta es siga creyendo porque Él no falla. Porque Él no falla. Él, a pesar de que creamos que se atrasó y de que está ausente y que no nos escucha, Él llega a tiempo. Se los aseguro. Él llega a tiempo. Él llega a tiempo. No confundas
la aparente ausencia de Dios con apatía. Él sí está interesado en nosotros y en usted. Sí está interesado en nosotros y en usted. Estas dos historias, guárdelas en su corazón. Mastíquelas más. Búsquelas en la Biblia, reléalas, subráyelas, saque más conclusiones. Yo quiero nada más hacerlo de una manera sencilla. ¿Qué hace mientras usted está esperando en este tiempo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Usted se puede estar preguntando muchas cosas, pero yo quiero decirle, el silencio de Dios no significa que Él está ausente. No significa que Él está ausente. Pero en medio de todo esto, usted puede tener muchos pensamientos. Y como dije al principio, usted puede estar creyendo que nunca llegarás a ser feliz otra vez, que esto está demasiado feo, que nada bueno puede venir de todo esto. Usted puede estar pensando, ¿qué sentido tiene haber perdido tanto y tanto tiempo y a quienes amo? ¿Qué sentido tiene? Pero déjenme decirles que cuando uno espera con fe y esperanza, estas tres preguntas se pueden transformar en esto. Y yo quiero que usted lo diga en voz alta conmigo. Yo puedo ser feliz. Yo puedo ser feliz. Dígalo, dígalo. Yo puedo ser feliz a pesar de la situación en que esté viviendo. Yo puedo ser feliz. Algo bueno puede venir de todo esto. Algo bueno puede venir de todo esto. Y por último, hay un propósito. Existe un propósito en esta situación que estamos viviendo. Hay un propósito. Hay un propósito. Sí hay propósito de Dios en su vida y en mi vida. Y lo vamos a ver. Lo vamos a vivir. Siga cuidándose. Siga esforzándose. No afloje, pero siga creyendo y siga teniendo esperanza. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por tu Biblia, por tus verdades, y porque a pesar de que a veces estás o sentimos que estás ausente o sentimos que estás en silencio, tú sí estás interesado en nosotros, en nuestra vida, y vas a llegar justo a tiempo cuando lo necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.